Bueno, Alejandra, si quieres, cuéntanos un poquito cómo era tu situación antes de comenzar, es decir, cómo eran tus síntomas antes, tu situación y cómo te encuentras ahora. Cuéntanos, porfa. Pues mira, yo venía de hacerme un mogollón de pruebas, inflamaciones terribles, psicológicamente me afectó muchísimo todo lo que estaba viviendo. Estuve durante 1 año y medio buscando un diagnóstico que no llegaba, estaba muy desesperada y lo pasaba muy mal. Empecé con un Helicobacter pylori, después del Helicobacter pylori bueno, lo pasé 2 veces, hice doble tratamiento porque la primera vez no funcionó, entonces lo tuve que repetir. A todo esto, yo tengo alergia a algunos antibióticos y bueno, por eso también lo tuve que repetir porque no me hicieron efecto en su día. Luego se me quedó una gastroenteritis y después de eso me hice las pruebas del SIBO y parecía como que tenía ahí, que me salían las curvas un poco, que parecía que había algo. Estuve buscando diagnósticos, SIBO no era, muchos médicos, tal, estaba ya desesperada y entonces pues una amiga mía me dijo, mira, conozco a este chico, Víctor, tal, infórmate con él. Yo creo que el principio está en la alimentación. Es verdad que yo comía 3 cositas contadas. Me restringí muchísimo porque me afectaba muchísimo, estaba todos los días mal, aumenté mucho de peso también. Todo se me volvió como muy bola. Y entonces, pues di contigo, que a día de hoy, pues es mi salvación. Claro, Sí, y ya que te digo que he estado muy, muy contenta. He vuelto a comer muchísimas cosas que había restringido y a día de hoy tengo una vida normal. Salvo algunos días muy puntuales, he recuperado mi vida al completo. claro, es que, a ver, tu situación obviamente era un poco especial por lo que has dicho. Tema de Helicobacter 2 veces, que ya sabemos que al final pues, es una exposición a antibióticos grande. Estar comiendo pues con poca variedad, porque al final había mucha sintomatología. Entonces, no es un caso totalmente lineal, porque digamos que tiene como varios desencadenantes. Y luego lo que has comentado de la prueba del SIBO, que bueno, simplemente por decirlo rápidamente, no era SIBO. O sea, realmente tu condición no era SIBO, aunque la prueba podía indicar que sí. En realidad la prueba fue un poco más estorbo que otra cosa, pero eso a veces ocurre. Y esto le pasa a muchas personas que se aferran como a ese diagnóstico de SIBO y no entienden que puede haber otra línea o que incluso puede ser contraproducente. En tu caso lo fue, realmente. Sí, sí, vamos, a mí me dieron antibióticos naturales, antibióticos normales y la verdad que yo creo que eso fue incluso peor. Al final fue intestino irritable, Claro, según los médicos. claro. Y bueno, si quieres cuéntanos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del asesoramiento o lo que más te gustó? Bueno, pues el seguimiento, porque al final yo me ponía mal y te escribía y me ayudabas también muchísimo. Fuiste muy paciente conmigo, porque yo llegué en un punto ya bastante complicado y eso la verdad que se agradece muchísimo. Cuando estás enfermo, cuando tienes problemas digestivos, a tu alrededor la gente le falta la paciencia, le falta mucha paciencia. Entonces te sientes muy solo y encontrar una persona que además te está dando ese apoyo, que te está ayudando, para mí, vamos, ha sido lo mejor. Contratar tu servicio fue para mí una de las mejores cosas. Incluso, ya te digo, el tema me costó mucho al principio el rellenar los Excel diariamente, porque era algo nuevo, pero luego ya era como autómata, lo hacía diariamente, lo tenía que hacer y muy bien. Y luego los menús eran muy buenos, sufrí mucho cuando teníamos que introducir alimentos, eso también es verdad, pero fíjate, a día de hoy es que como de todo, o sea que si no hubiera sido por esos momentos de sufrimiento en esos meses, ahora mismo yo no estaría tan bien. O sea que creo que todo es también parte del proceso, ¿no? Que también, ya te digo, fuiste muy paciente porque yo era muy pesada. No quiero comer esto más, me sientas mal, Víctor, el huevo tiene la culpa y tú que no es el huevo, que no sé qué. Y cada día era una cosa nueva. Entonces, ya te digo, el tener una persona también a tu lado que te esté diciendo, pues tranquila, paciencia, es normal, bueno, ¿y qué tal? Me ayudaste muchísimo también, me ayudaste también con el tema me asesoraste de que fuera con una psicóloga, que eso también es un punto muy fuerte en el tratamiento, ¿sabes? Para mi mejora, sobre todo. Entonces, bueno, en general yo estoy muy contenta, Sí, a muy, muy. ver, yo creo que lo has descrito muy bien. Uno de los problemas que tienen muchas personas precisamente es pues, buscar como un diagnóstico final o algo súper puntilloso que haga Mm, que haciendo solo un cambio o cambiando solo una cosa ya tengan como una mejora muy grande. sí. Eso es muy raro, o sea, eso no suele funcionar así. Normalmente es algo multifactorial, hay que tocar distintos puntos, el suficiente tiempo, incluso equivocarnos, porque a veces es como tenemos que probar cosas que no sabemos si van a ir bien, pero que es necesario probar. Había cosas que iban bien y ya avanzábamos, otras que por lo que sea no iban bien, entonces pues ya se descartaba o se volvía a probar más adelante, pero al final necesita eso. O sea, con digestivo hay mucha pérdida de calidad de vida y es cierto que también
pues para que el paciente mejore, se tienen que tomar buenas decisiones, pero el paciente también tiene que estar como muy decidido a ello, porque hay Sí, mucho sí. desgaste y tiene que saber que es un proceso. Hay que tener mucha fuerza de voluntad. Sí, Eso sí, también es verdad. Hay que tener muchísima fuerza de voluntad y ser muy consciente de que lo que estás haciendo es para un futuro mejor, que el sufrimiento de ahora va a ser luego mejor. Es cierto que los pacientes que tenemos problemas digestivos cometemos el error de restringir muchísimo nuestra alimentación. Entonces, cuando yo llegué a ti, yo había alimentos que directamente no podía comer. Entonces, eso la microbiota al final no la revienta y es ahora volver a reeducar también todos esos bichitos que tenemos. Que ya se llega y hay personas que, como yo, ¿no? Que llegamos a un punto en el que tú dirás muchas veces que hago, ¿sabes? Porque nos hemos restringido tanto y sobre todo por el desconocimiento de buscar en internet, de he visto esta dieta y tal, no sé qué. Eso para mí fue el peor error que yo cometí. Dejarme guiar por las dietas que veía en internet, la dieta no sé qué, la dieta no sé cuánto, elimina tal de tu alimentación, elimina lo otro. Eso fue lo peor porque luego me costó muchísimo llegar a este punto y claro. tú me lo dices en un momento. A ver, claro, lo primero que intentamos siempre es, si la persona lleva una alimentación restrictiva, ampliarla lo máximo, porque lo más probable es que incluso aunque haya algunas cositas que se haya quitado que le podían sentar mal, se haya quitado de más. Siempre te quitas de más, pero porque es muy complicado, porque hacer un prueba y error o determinar si realmente esos síntomas estaban relacionados a ese alimento o a otro desencadenante, que eso también ocurre muchas veces, pues es complicado. Entonces, si hay alimentación muy restrictiva, siempre intentamos dilatarla. O sea, que haya más alimentos, y ese fue tu caso. A día de hoy, pues es mucho más variada. Eso está claro, que al final es el punto que buscábamos. Menos síntomas, alimentación más variada y más calidad de vida. Ese era el objetivo. Poder hacer vida social para mí eso ha sido, vamos, increíble. Pero ya te digo, había puntos en los que yo incluso creo que te llegarán más pacientes como yo, que te decía, es que hasta el agua por las mañanas, Sí, cuando iba sí. al gimnasio, ni siquiera podía ir al gimnasio y te decía, es que he bebido agua nada más. Pero claro, era importante saber que había cenado. Claro, que había cenado o, bueno, que había mucha sensibilidad digestiva y a veces el propio proceso digestivo ya hace que tengas síntomas, independientemente de lo que hayas comido, que eso a veces también puede ocurrir. Sí. Y bueno, también decir que perdí muchísimo dinero haciéndome pruebas y comprando suplementos que eran totalmente absurdos y al final cuando llegué a ti era A, B y C, no había nada más todo, y a la vista está, ¿no? Que haciéndote caso al final, pues estoy súper bien. Y me gustaría hacer un apunte, si me lo permite. Sí, por ¿Vale? supuesto, claro. Yo durante todo el proceso también estuve con médicos privados, los de la seguridad social y estoy muy contenta con todo el trato que me dieron en la pública porque fue maravilloso. Y mi puntualización fue de que yo llegué con mi informe de mi nutricionista que recomendaba qué medicación debían darme. Y cuando la doctora cogió el papel, dijo, has estado con un profesional maravilloso. O sea, te voy a recetar lo que te ha puesto aquí. Y directamente me recetó lo que me había puesto y desde entonces no he vuelto a ponerme mala. Entonces, te quiero dar las gracias infinitas, de verdad. O sea, infinitas. Hombre, yo también te quiero dar las gracias, sobre todo por haber confiado y por haber sido tan constante. O sea, es duro, pero bueno, ha sido muy constante. También ibas probando todo lo que proponíamos, todo lo que íbamos avanzando, lo ibas afianzando y lo ibas probando. Y obviamente, pues eso al final ha dado sus frutos, que eso es muy duro también. O sea, que tu parte es potente, ¿vale? Es dura de llevar y es muy grande, y eso también lo ha hecho. Al final, pues ha ocurrido algo positivo, que es lo que íbamos buscando. Y bueno, ¿qué le diría a una persona que está en tu misma situación, pero que como que está en duda de comenzar con el asesoramiento? Un poco para que se anime o dé ese paso. Que deje de buscar cosas en internet, que deje de buscarle el porqué a lo que tiene, que muchas veces no se da, no se da. Y lo que tiene que buscar es una salida. Y pienso que tiene que asesorarse con un profesional, no intentar, ya te digo, buscar respuestas en internet, que lo que hay en internet no te va a servir. Y no restringir tantísimo la alimentación, acompañarte de un buen nutricionista que te ayude y que te asesore en todo momento, porque ya te digo que para mí lo principal y fundamental era eso, el poder estar continuamente, Víctor, no continuamente, pero sí, Víctor, mira cómo me he amanecido hoy, no sé qué, tal, es que es fundamental tener una persona al lado que te pueda ayudar. Así yo le animaría a cualquier persona que antes que se gaste más dinero en más pruebas que contactar contigo, la verdad. O sea, para mí, ya te digo, lo anterior ha sido una pérdida de dinero para... Tú eres mi mejor inversión. A ver, bueno, lo anterior te ha llevado a esto, pero
Has dicho dos cosas clave. Lo primero, el tema del asesoramiento, al final es lo que buscamos. Mucha gente entiende que o piensa que al final es como unas pautas alimentarias y ya está. Lo, No, lo importante del asesoramiento es el acompañamiento, pero con extrema diferencia. O sea, es lo más importante. Las pautas alimentarias es lo que acompaña a todo este asesoramiento y son importantes, pero si tú le quitas el componente de acompañamiento, de los registros, de tener información pues mm, a diario si hace falta o como mínimo todas las semanas, si tú le quitas eso, es muy complicado que la persona mejore, que vaya interiorizando toda esa información, que entienda por qué estamos probando esto y esto no, o por qué doy esa recomendación. Si tú le quitas eso, no existe el asesoramiento. Y luego lo que has comentado del diagnóstico, buscar un porqué. El porqué siempre interesa y intentamos darlo, pero eso del diagnóstico infinito a veces es muy problemático. Es lo que os hemos dicho antes, que al final van buscando poner un nombre muy concreto para un tratamiento muy concreto y que eso mejore de repente. Y en muchos casos no funciona así, sobre todo en los problemas digestivos, porque puede haber muchos causantes o distintos causantes. Y también tiene que haber un abordaje multidisciplinar. Por eso hemos trabajado terapia psicológica, cambio alimentario, farmacología. Si solo nos quedamos con uno de ellos, seguramente no hubiésemos mejorado. Es ese claro. conjunto, haciendo las cosas bien, el suficiente tiempo.